Hola chicos y chicas de sexto básico. Hoy día, chiquillos, vamos a trabajar con algo nuevo, lo cual se llama lenguaje algebraico. Necesito que pongan bastante atención. Para presentar información escrita en lenguaje natural con lenguaje algebraico, puedes relacionar palabras de uso común, como operaciones matemáticas, ¿ya? Estos son los ejemplos más claros que vamos a utilizar, ¿ya? Cuando se relacionan a la adición, vamos a utilizar generalmente dos palabras. Una es más y la otra es aumentado. Y cuando queramos escribir un lenguaje algebraico que tenga relación a la sustracción, ya, o sea, la resta, vamos a utilizar las palabras diferencia o disminuido, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente manera, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1, dice, representa con lenguaje algebraico cada enunciado. En este caso, acá tenemos dos, ¿cierto?, enunciados, ¿ya? Uno dice la mitad de un número más 11 y el otro dice la diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3, ¿ya? Estas dos expresiones que acabo de leer están escritas, ¿cierto?, en un lenguaje natural. Ahora nosotros necesitamos representarlos, ¿ya?, en lenguaje algebraico. Vamos a ver, ¿ya?, el primer enunciado. La mitad de un número más 11. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Dice acá. Primero representa el número desconocido con una letra. En este caso, generalmente se utiliza la X, ¿ya? La X para representar un número desconocido. Luego vamos a escribir en lenguaje algebraico las partes de cada enunciado. Como les decía, primero lo vamos a hacer con el primer enunciado. La mitad de un número más 11, ¿ya? Recuerden que para la suma, ¿cierto? Para los ejercicios, ¿cierto?, relacionados con la adición, vamos a utilizar la palabra más o aumentado. ¿Ya? En este caso se utilizó la palabra más, ¿ya? La mitad de un número más 11. La mitad de un número está representado, ¿cierto? El número no lo sabemos, ¿ya? Por eso, la mitad de un número, cuando te dicen la mitad, es porque está partido en dos, ¿cierto? Por eso dice, está representado con una X partido en dos, porque no sabemos qué número es. Como no sabemos qué número es, está representado en X. Pero sí sabemos que este número desconocido hay que partirlo en dos, porque es la mitad. Por eso dice X partido en dos. Y luego dice más, ahí se realizó el signo de la adición, 11. Y se escribió el número. Entonces, la mitad de un número más 11 ya está siendo representado el lenguaje algebraico de esta manera. ¿Ya? X dividido en 2 más 11. ¿Ya? Vamos a ver el segundo ejemplo. La diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. ¿Ya? Dijimos, ¿ya?, que las palabras equivale, ¿ya?, o sea, perdón, las palabras diferencia, vamos a retroceder, ¿cierto? Diferencia y disminuido están asociados a la resta, ¿ya? Por lo tanto, dice la diferencia entre el triple de un número, ¿ya? Todo número, ¿ya?, que está junto a una letra significa que hay una multiplicación de por medio, como ustedes lo pueden ver acá, ¿ya? Por ejemplo, en alguna ocasión se van a encontrar con 2x, ¿ya? Cuando tengo un número y una letra juntas, ¿ya?, siempre entre ellas va a haber una multiplicación, ¿ya? Aunque no esté el signo de la multiplicación ahí, puede ser imaginario,
pero nosotros debemos tener claro que entre el número y la letra hay una multiplicación, ¿ya? Entonces, dice, la diferencia entre el triple de un número, el triple de un número es la multiplicación 3 veces el número que no conocemos. Por eso dice 3 por X, ¿ya? El triple de un número, ¿ya? La diferencia del triple de un número y 9, la diferencia, ¿ya? Que recuerden, resta, ¿ya? La diferencia entre el triple de un número y 9, 3 por X menos 9, equivale, estamos hablando del signo igual, a 3. Y ahí se hizo el 3. O sea que este lenguaje algebraico lo podríamos haber representado de la siguiente manera. 3x, el triple de un número, la diferencia de 9, es igual a 3. ¿Ya? Entonces la diferencia entre el triple de un número y 9, la diferencia, recuerden, signo menos del triple de un número que no sabemos, por eso está representado con X, y 9 es igual a 3. ¿Ya, chiquillos? Vamos a ver un segundo ejemplo, donde dice, escribe en lenguaje natural las siguientes expresiones. Ahora tenemos lo contrario, ¿ya? Acá nos entregan las expresiones algebraicas y ahora lo tenemos que traspasar, ¿cierto?, al lenguaje natural. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero vamos a considerar que la letra I, ¿ya?, como un número cualquiera, ¿ya? Este es el número que no conocemos, es la incógnita, ¿ya? Y luego vamos a escribir en lenguaje natural las partes que involucren a I e identificar los símbolos matemáticos de cada expresión. Luego vamos a anotar la posible traducción para cada expresión, ¿ya? Tenemos el primer lenguaje algebraico que dice 2i menos 15. 2i, recuerden que cuando en este caso ya hay un número y una letra, entre ambos siempre va a haber el signo por, ¿ya?, de multiplicación, ¿ya? Entonces 2i menos 15. La diferencia, recuerden que la diferencia se está refiriendo a la resta, la diferencia entre el doble de un número y 15, ¿ya? La diferencia entre el doble de un número que no conocemos y 15. Por eso se representó así. La diferencia entre el doble de un número y 15. ¿Ya? Y el segundo ejemplo, tenemos ahí i nuevamente, que recuerden que lo tomamos como la incógnita, el número que no conocemos. I más 1 partido en 4 o dividido en 4, ¿cierto?, es igual a i menos 8. ¿Cómo lo vamos a traspasar, ¿cierto?, el lenguaje natural? Entonces acá dice la cuarta parte, por eso está dividido en 4, la cuarta parte de la suma entre un número y 1 equivale, o sea, es igual a la diferencia, o sea, la resta, entre un número y 8. ¿Ya? Vamos a trabajar ahora en el libro para que podamos poner en práctica, ¿cierto?, el lenguaje algebraico y también el lenguaje natural. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos.